y vamos a tratar de correr lo más rápido posible para que no sea muy tedioso. ¿Listo? Bueno, a ver, empecemos. ¿Dónde estás? Aquí está. Muy bien, ¿se ve la pantalla? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, vamos a empezar con esto de primeros auxilios, que es una recopilación en general de esto, ¿ya? Bueno, veremos que cuando se produce cualquier patología, no solamente accidentes, por si acaso, ¿no? Primeros auxilios se refiere a muchas entidades clínicas y no necesariamente restringidos a trauma, ¿ya? Por ejemplo, un politraumatismo, accidente moto, etcétera, es una cosa. Un infarto es otra cosa. Una obstrucción de vía es otra cosa. Un ahogamiento es otra cosa, ¿sí? Son entidades totalmente diferentes que tienen que ser manejados de inicio en el lugar del episodio o del evento. El accidente es una situación importante, o sea, la patología que se presente, el testigo, quién es el que mira, es importante la información periproceso, significa el que ha visto qué es lo que ha pasado. Las llamadas, especialmente, si tú no tienes opciones de hacer una llamada, hoy en día en nuestro medio tenemos ambulancias que pueden llegar fácilmente si es que son llamadas, o incluso ya tenemos ambulancias tipo 3. Después vamos a hablar sobre el tipo de ambulancia. A las ambulancias, a ver, hablaremos ahora. Las ambulancias pueden ser tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Los tipo 1, para que me puedan entender, son las ambulancias del ministerio en la provincia, que son para transportar campesinos, ¿no ve? El único que tienen es una camilla, una tabla rígida y un oxígeno, ¿no ve? No tienen más en sus instalaciones. La tipo 2 ya implementan cuadros en los cuales pueden hacer la atención mínima del paciente, por lo menos intubado, que significa aspiradores, oxígeno ya central, equipos de reanimación primaria. Y los 3 son los de terapia intensiva, son los que nos gustan, los que ven en las películas cuando están haciendo la reanimación los gringos, donde incluso se pueden hacer procedimientos quirúrgicos en la ambulancia antes de llegar al hospital. No olviden que las ambulancias son, incluso todo lo que tú vas a aprender en ATLS se puede iniciar ya en ambulancia de tipo 3, ¿ya? Luego la atención en el sitio, el traslado, es importante cómo trasladarlo. Ya cuando hablen de ATLS van a ver que el traslado es uno de los pilares fundamentales en el manejo de un paciente accidentado especialmente. Y por supuesto en cualquier paciente que tenga alguna lesión, porque si tienes por ejemplo, un infarto, el paciente cae de golpe y no solamente va a tener infarto, puede tener lesiones, fracturas, etc. Entonces, si tú no haces un traslado adecuado, o puedes tener problemas secundarios al traslado. La hospitalización es importante, la recuperación del material y el regreso de la disponibilidad, que significa todo lo que implica el uso en el sitio del accidente como primeros auxilios. Bueno, primeros auxilios es lo que los Boy Scouts hacen, ¿verdad? Encuentran todos los materiales alrededor suyo y los usan, ¿sí? Por ejemplo, este video, siempre les pongo video para que puedan ir viendo. Vean este video respecto a un paciente, qué es lo que se debe hacer en general. En la evaluación del paciente, primero vamos a identificar el estado de conciencia, preguntar si el paciente se encuentra bien. Si no obtenemos respuesta, vamos a determinar que el paciente se encuentra inconsciente. Por lo tanto, primero vamos a identificar el pulso del paciente. Vamos a buscar el pulso carótido y lo vamos a revisar por 10 segundos. Una vez concluida la revisión, vamos a abrir la vía aérea. Esto para permitir que la vía aérea esté permeable, permita el paso del aire hacia los pulmones, ya que recordemos que la lengua obstruye la vía aérea. Después vamos a revisar la respiración con la técnica
Bueno, este es un elemento, un video que permite tener una visión general de lo que deberías hacer en un accidental cualquiera. Bueno, según las normas, en prehospitalario manejas ABC, porque D y F ya es más complejo hacerlo sin ninguna herramienta o instrumento. Entonces, A es, ya saben ustedes, vía aérea, B es breathing, que es respiración, y C es circulación. Si se han dado cuenta, en esta revisación, ver, oír y sentir es lo que ves. Ver, si el paciente se mueve, si respira, etc. Oír, si hay ventilación, si hay crujidos, etc. Y sentir es ver lo que puede estar pasando con ese paciente. Entonces, son elementos que te permiten una evaluación rápida de un paciente. Y eso de que siempre en ATLS les van a enseñar que hay, para adelantarnos un poco a la ATLS, hay 4 elementos. La revisión primaria, los auxiliares de revisión primaria, la revisión secundaria, los auxiliares de la revisión secundaria y los cuidados definitivos. Pero lo primero que se hace es la revisión primaria, donde en general hay 5 pasos, el A, B, C, D, E, ¿verdad? El A es vía aérea, el B es respiración, el C es circulación, el D es... ¿Qué es el D? ¿Alguien sabe? Neurológico. Y C es exposición. Perdón, E es exposición. ¿Ya? En general, te permite hacer todo. Lo que te recomienda la ATLS es que no pases de A sin no haber resuelto A. Lo que no ocurre a veces en primeros auxilios se evalúa A, B, C en conjunto, ¿sí? Porque primero ves si respira, luego ves si sientes pulso, luego ves si hay alguna cosa atragantada en tu garganta, todo junto lo haces. Pero en ATLS no puedes pasar a, bueno, por ejemplo, si no hay vía aérea permeable, no puedes pasar a B. Primero es vía aérea. Y eso significa que tienes que revisar si no hay prótesis obstructiva, si no hay algún cuerpo extraño, si no hay una lesión traumática en la vía aérea, etc. Y para ello hay elementos que vamos a ir hablando poco a poco para poder solucionar esto, ¿ya? Los primeros auxilios son todas aquellas medidas o actuaciones que realiza el auxiliador en el mismo lugar donde ha ocurrido el evento y con material prácticamente improvisado hasta la llegada del personal especial. Significa los personeros de ambulancias o, si usted lo lleva, a hospital. ¿Qué es una urgencia? Se define urgencia como cualquier situación que, en opinión del enfermo, los parientes u otra persona que asuma la responsabilidad de llevarlo al hospital requiere intervención médica inmediata. Y la emergencia, una emergencia es una situación de muerte potencial para el individuo si no se actúa en forma inmediata. Si se dan cuenta, entre urgencia y emergencia, la más prioritaria es la emergencia. Por ejemplo, si yo tengo una lesión con sección de arteria carótida, sería una emergencia. Pero si yo tengo una quemadura de primer grado en mano, es una urgencia, para que se den cuenta más o menos a qué se refiere. Hay primeros auxilios emergentes o de emergencia, ¿sí? Como dice aquí, en los que existe peligro de vida, ¿sí? Para la vida del accidentado. Estas son una parada cardiorrespiratoria, una asfixia, el shock, como les estaba comentando, hemorragias, etc. Avenamientos graves, significa lesiones arteriales o venosas importantes. Primeros auxilios no emergentes en los que no existe dicho peligro, ¿no? O sea, fracturas, lo que les estaba comentando como quemaduras, etc. Bueno, los principios básicos de los primeros auxilios son, el primero es proteger, en primer lugar el mismo y después a la víctima. O sea, por ejemplo, si tú tienes una lesión por electrofulguración, se está electrocutando una persona, no puedes ir a agarrarlo al paciente y tratar de sacar de la electrocución, porque lo que va a pasar es que te va a agarrar a ti más y tú más vas a morir, ¿verdad? O, por ejemplo, si tienes un accidentado en plena vía pública en una avenida, no vas a ir a socorrerle en media sin que alguien pare el tránsito, ¿sí? A eso se refiere, en primer lugar,
proteger al mismo, el rescatista, y luego a la víctima. Podemos evitar nuevos accidentes si señalamos el lugar del accidente. Eso es importante, tienes que saber, especialmente si son accidentes de tránsito o si son accidentes por electrocución o quemaduras. Si está quemándose una casa, pues no puedes decir que entre porque se van a quemar más personas, ¿verdad? Solo si hay peligro para el accidentado se le desplazará manteniendo recto la cabeza, el cuello, el tronco, ¿sí? No olviden, cuando hablemos de ATLS van a ver que el manejo de todo paciente, incluso en primeros auxilios, es en bloque. ¿Qué significa en bloque? Que todo lo tienes que manejar como si fuera un solo palo al paciente. Cabeza, tórax, abdomen y extremidades. Avisar. El avisar significa dar datos de socorro a la personal indicado, ambulancia, hospital, etcétera. El número y estado aparente de los heridos, si fuera un accidente. Si existen factores que pueden agravar el accidente, por ejemplo, si se murió este señor o se lesionó por una fuga de metanol. Si tú sabes que hay metanol, hay que decir, señores, hay fuga de este gas, es peligroso, entonces tratan de disminuir la lesión masiva. El lugar exacto donde se ha producido el accidente, saber que de la información que nosotros demos, muchas personas pueden sobresalir y salir adelante. Socorrer es la finalidad principal de los primeros auxilios. ¿Ya? Como médicos, nuestra función importante es salvar vidas. Entonces, si tú estás en la calle o en el campo donde no tienes nada, tu función es tratar de ayudar a esa persona como médico. Ahora, no olviden, a veces hay algunos estudiantes de medicina del primer año que andan con su mandil, ¿no ve? Como si fueran heladeros, por todos lados, ¿no ve? Y justo hay un accidente y el primero, doctorcito, venga, ayude. Y él, en vez de ayudar, como no tienes conocimientos, empeoras. Entonces, es importante la idoneidad, saber si vas a poder ayudar o vas a perjudicar. Eso es re importante. No olviden que dentro de los procesos judiciales, hacer tiene contingencias legales, pero el no hacer también. Para hacerlo correctamente, previamente hace falta realizar la evaluación del herido, como lo que han visto primero. Los principios generales aquí están descritos. La valoración del estado accidentado, valoración primaria, el ABC, y la valoración secundaria, que es básicamente lo que van a hacer a nivel de hospital. Bueno, en la valoración primaria lo más importante es el ABC, que ya les había comentado, y en la valoración secundaria consiste en la valoración del estado del accidente de pies a cabezas, tanto por delante por detrás, como si fuera un procedimiento de historial clínico normal que ustedes conocen. En este proceso de valoración secundaria, si el paciente ya está estable y todo, se interrogará al enfermo, ¿sí? Si está consciente, intentando obtener la mayor cantidad de información, primero, de lo que aqueja al paciente en cuanto a sus comorbilidades y segundo, en cuanto a su patología que ha provocado el desenlace de ese evento. ¿Listo? Vía aérea es importante, pero en realidad de vías aéreas necesita para que el aire llegue a los pulmones. En primeros auxilios es bastante complejo el mantener. Cuando hablemos ya un poquito de vía aérea, en general vamos a tratar de un poco incluir los elementos que te ayudan en hospitalario, que son elementos de intubación, sorotraqueales, nasotraqueales, por cánulas, etc. Pero en primeros auxilios es lo que tienes, ¿verdad? Entonces, la vía respiratoria es importante en ahogados. No olviden que en nuestro medio, felizmente, no tenemos mar, ¿no ve? Pero tenemos piscina. Y hay gente que se mete a las piscinas sin saber nadar. Entonces se ahogan, pues, ¿verdad? Hay los ahogamientos secos. Bueno, es un término un poquito complejo, pero valedero hasta ahora. En realidad es el espasmo de la glotis. Cualquier elemento que provoque usitación a este nivel en el árbol bronquial puede producir este espasmo y dejar que el paciente no respire. En cambio, el húmedo es la aspiración del líquido, o sea, ya es la piscina. Alguna gente, cuando se está ahogando, lo primero que hace es un espasmo y se ahogan con ese espasmo.
lo sacas y tratas de acercar al líquido de los pulmones y no lo tienes. En cambio, el húmedo sí se te lo tragas, respiras líquido y es bastante más complejo las lesiones que se pueden producir, ¿sí? La valoración, soporte y estabilización ABCD es importante, sacar del medio acuático, permanecer la vía aérea, iniciar la ventilación. Si no tiene pulso, iniciar la RCP, después vamos a hablar cómo se hace. Monitorización electrocardiográfica, control y seguimiento cervical y cuidado de la hipotermia. Siempre es importante, en cualquier lugar vas a tener una frazada y puedes cuidar la hipotermia, porque eso es a veces lo que más compleja compromete en los cuadros de hipotensión. ¿Ya? Y el control de segmento cervical, no olviden que a veces los ahogados no se mueren, no se ahogan porque no sepan nadar, a veces son traumas directos por piscinas bajas, etcétera, que ellos se meten a cosas y se golpean, ¿verdad? Entonces siempre hay que tener cuidado de ese aspecto. La obstrucción de la vía aérea, siempre es importante, lo primero, verificar la vía aérea. Bueno, ya en primeros auxilios hay métodos, ¿verdad? Abrir la boca, ver si no hay ningún elemento dentro de la faringe. Aquí hay ¿ven mi cursor? ¿Sí, no? Bueno, aquí ven metiendo los dedos dentro de la boca. Personalmente es un buen elemento para poder, especialmente en niños, retirar cuerpos extraños que están por delante de la glotis. Ayuda. Pero es un riesgo terriblemente importante para el rescatista, porque en ocasiones, no olviden que la hipoxia, mezclado con el dolor, el paciente puede hacer trismus. Y no olviden que el macetero tiene tanta potencia como para trozar tus dedos que has metido. Entonces, antes de hacer eso, siempre protege, o sea, yo les recomiendo, casi siempre, si es que lo van a hacer, es meter en el arcada, a este nivel, un elemento, ya sea pañuelos, maderas no tanto, pero sí pañuelos puedo poner, con el fin de que si el paciente hace un trismus, muerde el pañuelo y no tus dedos, ¿sí? Y siempre es bueno esta maniobra hacerlo rápido. ¿Por qué? Porque así evitas que el paciente haga más hipoxia. Entonces, es una maniobra que te sirve, pero como primeros auxilios, que se los dicen a todas las personas, pero que ustedes como médicos tienen que saber que la hipoxia puede provocar trismus, y ese trismus les puede trozar los dedos. Entonces, hay que proteger primero tus dedos y luego recién al paciente. La obstrucción de la vida, la maniobra de Heimlich, bueno, todos ven en las películas cómo se trancan en su esófago los cuerpos extraños, papas, semillas, etcétera, ¿verdad? Es un procedimiento en el cual hay una compresión a nivel del abdomen superior epigastrio, con la finalidad de aumentar la presión intragástrica y de esa manera, como un tapacorchos, ser eliminado el aire, la presión, y desbloquear la obstrucción que se produce. Hay muchas, en recién nacidos, esta es una imagen, si son pequeños es mucho más, solo con golpecitos se puede realizar. Es bastante más complejo hacer esto que este señor, cabeza hacia arriba. Mejor siempre hacer cabeza hacia abajo. Y en niños más chiquitos, hacer esto, ¿verdad? Tratar de hacer una Heimlich dentro lo procedimental. Hay Heimlich de pie, hay Heimlich de decúbito, y la finalidad sigue siendo, esta es la forma de poner el brazo en la zona epigástrica, ¿sí? Y la forma de hacerlo sigue siendo compresión brusca. Tú tienes 2 o 3 compresiones máximo, de ahí ya se te acabó la maniobra, porque no vas a tener con qué más producir. Y la maniobra tiene que ser rápida y con compresión, pero sin rudeza. No olviden que el estómago también puede romperse y estallar, ¿no? Eso es una complicación dentro de esto. Y respiración, ventilación, ¿verdad? Esto de hablar y escuchar y sentir es más para esto. Generalmente el hablar, si el paciente está hablando, no tienes ningún problema de vía aérea, tampoco de ventilación. ¿Sí? Si escuchas, está ventilando. Si sientes, también.
Bueno, en el campo es mucho más práctico hacer ciertas cosas. En primer lugar, el dorso de la mano es una zona muy sensible, puedes ponerla por delante de la boca del paciente y como es sensible, puedes sentir la ventilación. A veces no es tan fácil, les comentaré, porque cuando estás en la vía pública hay muchos ruidos periféricos y no se escucha. Entonces no vas a iniciar a un paciente de reanimación si es que no constatas que hay un paro respiratorio, ¿sí? Bueno, la permeabilidad de la vía aérea y la hiperextensión del cuello sí es una buena maniobra en primeros auxilios, pero está proscrita ¿en qué? En trauma, ¿no? Porque en trauma lo que pasa es que al hacer una hiperextensión, si tienes una lesión de columna cervical, estás completando la lesión y puedes producir cuadriplegias muy fácilmente. ¿Bien? La ventilación que normalmente van a ver ustedes en primeros auxilios es boca o boca-nariz, ¿sí? Se hiperextiende, se tapa la nariz y se insufla por la boca. O, si son más chiquitos, la boca y la nariz se involucran en la boca y se expulsan. Ahora, algo que es importante es cuidarse. Siempre hay que proteger al resucitador o al reanimador. Bueno, personalmente, si tienes una persona borrachita, si tú vas a hacerle de besos a un paciente de ese tipo, tienes que saber que no tiene compromiso de COVID o alguna otra cosa, ¿verdad? Hoy en día está más complejo. Pero no vas a tener un ambú para hacer eso. Entonces, si lo tienes que hacer, siempre tienes que interponer algún elemento filtrante, como ser un simple barbijo, ahora que todos tienen barbijo, un barbijo o un pañuelo, etcétera, que te permite en algo disminuir los procesos de contagio, ¿sí? Así como este señor que están viendo. Y en circulación, los pulsos. Como médicos, ustedes tienen que saber dónde están los famosos pulsos, ¿verdad? El carotidio, el axilar, el femoral, el popliteo. Y con eso ya tú tienes una idea como médicos de cuánto de presión estás manejando, ¿sí? Si tienes presiones de arriba de 100, puedes tocar el carotidio y el axilar y el femoral. Perdón, el popliteo o el pedio, ¿sí? Pero si estás con menos de 60, probablemente solo sientas el axilar y el femoral. Y si tienes menos de 50, solo el carotidio. Y si tienes menos de eso, no vas a tocar pulsos, ¿sí? Pero, ojo, como médicos tienen que saber dónde buscar. Porque justo en estos pacientes choqueados, si tú no sabes dónde están, no vas a encontrarlo. Tienes que saber dónde buscar, ¿no? Es como esta imagen. ¿Qué creen que está buscando este señor? En la región pectoral. La arteria está a este nivel, el axilar, que está por debajo del axilar, en el hueco axilar. Este señor sí está buscando el carotidio, ¿verdad? Ahora, controles de hemorragias, otro elemento que tienen que ver en primeros auxilios. Es tan facilito. Yo siempre les digo a mis alumnos, la sangre tarde o temprano sangra. Lo más tarde es cuando el paciente se muere. Pero en general, casi siempre se sangra. Y más del 80% de los sangrados paran con compresión. ¿Qué significa compresión directa? Tu dedito en la zona del sangrado. No tengan miedo de ver de dónde está sangrando. Y siempre tienen que estar bien ubicados en cuál de las ramas está produciéndose la lesión. Si tú tienes una rama cubital, tendrás que ir a apretar la cubital para que no te sangre. Y si tienes una radial, en la radial. ¿Me entienden? Ahora, esto de levantar los brazos y vendar sirve, pero es temporal, ¿sí? No es totalmente inocuo. Y no olviden, cuando hay hipotensión, ¿cuál es la primera medida? Es mejorar la irrigación del cerebro, ¿no ven? Entonces, para ello, los elementos que deben ser sacrificados desde el punto de vista circulación son las extremidades. Por eso, poniendo generalmente a los pacientes que se desmayan, poniéndole un elemento que eleve las extremidades, hacen que la sangre excedente a ese nivel recircule para llegar al cerebro, ¿sí? Es un buen método, especialmente con los pacientes que se desmayan, pues, sin que tú sepas la razón, ¿sí? La zona cardíaca siempre hay que entender cuando hablamos de reanimación, ¿sí?
siempre es entre el apéndice tifoides y las dos escotaduras. Masaje cardíaco. Por supuesto que ustedes deben saber realizar un masaje cardíaco. Hay ciertos elementos técnicos dentro de lo que significa el masaje cardíaco que ustedes tienen que tener cuidado. Siempre una de las manos tiene que estar apoyada y la otra mano apoyar sobre la mano subsecuente, ¿sí? Y esto que ustedes están viendo aquí, espero que vean mi cursor, es el correcto uso de un masaje cardíaco. Hay el defecto que se llama el defecto de fuelle, que significa que tú al hacer el masaje doblas tus codos. Entonces, cuando doblas tus codos, el masaje es muy poco congruente y funcional. La idea del masaje es comprimir el tórax anterior y posterior y comprimir al corazón y los ventrículos para producir la expulsión de la sangre. Entonces, la idea es que sea una compresión adecuada. Entonces, la compresión tiene que ser siempre recto los codos y con todo el peso del cuerpo producir la compresión, no solo con los músculos, porque en 2 minutos te vas a cansar. ¿Sí? Una reanimación estándar puede durar hasta 30 minutos. Entonces, imagínense que un solo recuperador haga 30 minutos, ni que fuera Mike Tyson, no lo hace. Realmente, un recuperador puede durar hasta máximo 10 minutos en la mejor de los casos. Entonces, y si tú haces todavía con la falla de hacer como muelle tus brazos, es peor. Entonces, siempre con todo tu cuerpo y con los codos bien rectos. ¿Sí? Ahora, el masaje de una sola persona. Es esto, antes siempre se pregonaba 2:15, ¿no ven? Se ha modificado mucho respecto a los masajes y van a ver cuando hablen de ATLS. Incluso los masajes antes decías 1001, 1002, 1003 para darte el tiempo subsecuente al llenado del ventrículo. Pero hoy en día hay estudios que dicen que haciéndolos rápidos, la idea es que sí pasa. Entonces, puedes hacerlo rápido, pero te cansas. Entonces, las viejas técnicas a veces siguen siendo un buen modelo para mantener cuando tú estás solo, ¿sí? Haces de 2 a 3 ventilaciones y haces 15 o 30 compresiones cardíacas cuando estés tú solo, ¿sí? Y siempre mantener la circulación. Aquí hay un pequeño video, espero que les sirva, es de cómo se usa ciertos elementos de reanimación que en otras partes, ¿qué se llama hay reanimadores en todos los servicios, ¿sí? Son reanimadores inteligentes, ¿sí? Entonces, eso lo usa cualquier persona, ¿sí? Por favor, quédese aquí conmigo. ¿Algún sanitario, algún enfermero? Ahí debe estar el estudiante de medicina de blanco. Ahí la mete, por eso no quiere estar de blanco casi nunca. ¿Qué está haciendo? Está hablándole, está escuchando, está viendo y está oyendo, ¿verdad? Sintiendo. Entonces, está haciendo el llamado mientras estás iniciando el proceso de reanimación del RCP. Como ven, 30 compresiones, 2 ventilaciones. 15 compresiones, 2 compresiones. 30 compresiones, 3 compresiones. Puede modificarse mucho, pero son efectivas. Ese es un reanimador inteligente. ¿Sí? Se llama DEA. El DEA es un elemento de desfibrilación que solito toma decisiones para desfibrilar. Entonces sigue. Fíjense, la señora está haciendo un efecto de, aunque no pareciera, su codo está doblando. Eso no tiene que pasar. ¿Listo? Porque te vas a cansar. En algún momento mantienes recto, pero a ratos dobla. Eso tiene que ver. ¿Sí?
Para que vean que el DEA te permite mucho hacer un manejo ambulatorio de primeros auxilios. Pero lastimosamente en nuestro medio probablemente no encuentren una DEA. Entonces, solo con ventilación y solo con quitar la cosa ya puedes ayudar al paciente que ventile. ¿Listo? Vamos a ponerlo en posición de seguridad. ¿Eso por qué le está promoviendo? Porque el paciente no ha sido politraumatizado. Si hubiera sido politraumatizado, es un delito hacer eso. Porque puedes lesionar. ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Pues el hombre se ha caído, se ha desmayado, ha perdido el conocimiento y no respiraba. Le habéis puesto el DEA, ¿no? Por lo que veo, ¿no? Sí. ¿Le habéis dado una descarga? Sí, le hemos dado una descarga. Vale, perfecto, muy bien. Bueno, mira, está bien, ¿vale? Parece que está estable, ¿eh? Muchas gracias por tu actuación. Yo creo que la has podido salvar la vida. Ahora, estos señores de la ambulancia ya pueden iniciar procesos de ATLS, significa de acciones hospitalarias, porque ya tienen para intubar, etcétera, ¿no? ¿Sí? Bueno, los equipos de primer auxilio tienen muchas cosas, ¿sí? Pero si se dan cuenta, es un elemento de primeros auxilios que es importante, el collar cervical. Todo accidentado debería estar con collar cervical. Sea mínimo o máximo, tienen que colocarse. Y, por supuesto, los elementos, si estás en vía, ¿sí? O tijeras, pinzas, vendas especialmente. Cuando hablemos, por ejemplo, picaduras en el trópico de serpientes. Ahora hay la idea general de que haces la picadura de serpiente y aspiras el líquido venenoso. Bueno, a veces el recuperador se muere más antes que el picado, ¿verdad? Porque si tienes caries, tienes heridas en tu boca, tú eres el envenenado, no el paciente. Entonces, hoy en día lo que se trata es de disminuir, ¿qué? La expansión del veneno. Entonces, para eso antes te decían que hagas, torniquetes. Bueno, de cierta manera servía, pero de paso dejabas el torniquete suelto y lo que hacías era producir alguna lesión isquémica en las extremidades. Generalmente donde te pican son las piernas y los brazos. Pero hoy en día la tendencia es un vendaje compresivo para disminuir e isquemiar la zona en conjunto para que disminuya un poco el proceso de expansión al torrente sanguíneo. ¿Sí? Bueno, esas son cosas. Las inmovilizaciones, miren que inmovilizaciones hay de todo un poco. Como médicos generales, ustedes tienen que saber que hoy en día, antes no teníamos, antes usábamos maderitas, pedazos de tazos de tela, etcétera, los Belpo y las vendas en guarisma de 8, que son para fracturas de clavícula, son fáciles de realizarse. ¿Sí? Estos Belpo también, cuando hay fractura de hombro, codo, antebrazo. ¿Sí? Estos son, estos son vendajes para fracturas de clavícula. También cualquier venda o cualquier retazo de tela, hasta los famosos turbantes que usan las señoras, pueden servirte. Y, por supuesto, la inmovilización con elementos. Ahora, hoy en día tienen lo que se llama los famosos cartones, ¿verdad? Es lo que te enseñan en primeros auxilios. El cartón es un elemento rígido. Si tú tienes una venda adicional, ya la hiciste. Vas a poder inmovilizar cualquier cosa. Cuando estén en provincia pueden hacerlo. Pero no olviden, no le pongan seco al cartón. Humedezcan el cartón y una vez humedecido, se pone en la extremidad y se lo modela según la extremidad. Siempre se inmoviliza las dos articulaciones de la zona lesionada. Si, por ejemplo, tengo una lesión en antebrazo, ¿sí? Aquí en antebrazo tengo que la muñeca y el codo tengo que inmovilizar. Pero si tengo yo una lesión en hombro, tengo que inmovilizar la articulación del hombro y el codo, ¿sí? Entonces, esos son conceptos lógicos y generales de inmovilización. Ahora, si tú tienes lesiones, hasta bien, este cartoncito que está aquí es bastante bueno, ¿sí? Ay, perdón. ¿Sí? Y te ayuda mucho, pero en este cartoncito, si ustedes ven, está seco. Lo ideal es humedezcanlo. Siempre van a encontrar en cualquier parte cartones. Ahora, si tú tienes una lesión de una de las extremidades, puedes inmovilizarla con la otra, que está sana. Te ayuda bastante. Siempre acolchonando bien las dos extremidades. ¿Listo?
Las quemaduras son otra entidad que ustedes van a pasar en ATLS, son muy interesantes. ¿Sí? Se usa muchos criterios para poder clasificar y cuantificar la extensión. Esquemas de Lund, profundidad, ¿sí? Y según la profundidad hay muchas formas de poder clasificar según primer, segundo grado, tercer grado, de acuerdo a dónde se produce. Primer grado en general son las ampollitas, las eritemas, la quemadura de sol, pueden darse cuenta. Las de segundo grado ya son con ampollitas, el tercer grado ya son lesiones de desecación. Aquí es otro tipo donde se clasifica primero, segundo y segundo grado profundo, superficial, pero en general casi sigue siendo lo mismo. El de Smith igual. Y el de Beham, que es lo que uno usa más en Argentina, es el tipo A, tipo AB y tipo B, que también es muy parecido al primero, segundo y tercer grado. ¿Listo? Bueno. Hay quemaduras por inhalación que tienen que tener mucho cuidado ustedes como primeros auxilios. Si tienen un incendio y tienes un paciente con estas son características: el esputo, el estridor, ronquera, obstrucción de quemaduras faringias, las vibrisas de la nariz. Si tienen lesión, tienes mucha posibilidad de tener una lesión de vía aérea. Cejas, vellos nasales, tos, sibilancias y áreas confinadas del incendio, o sea, cuartos cerrados, casi seguro van a tener lesiones de inhalación. Estos pacientes son de internación segura. Mientras tanto, se brinda mínimamente primeros auxilios. Significa tratar de que las lesiones por quemadura no se compliquen más de lo que están. ¿Listo? Las quemaduras ácidos y álcalis, bueno, fíjense, entre ácido y álcalis yo le tengo más miedo a los álcalis. Los ácidos, siempre el lavado con líquidos son muy importantes, pero excepto los álcalis que son de secos, o sea, en polvo. ¿Por qué? Porque cuando tú les echas agua, lo que pasa es que se activan y el calor produce más quemadura. Las quemaduras de ojos requieren irrigación por 8 horas, sí, hasta que te vea un oftalmólogo, ¿no? Porque las lesiones ulcerosas son terriblemente dolorosas. Eléctricas, todas las eléctricas son sujetos a internación, a pesar de que clínicamente no estén estables. Son quemaduras graves, producen lesión muscular, por ende, producen tubular aguda y insuficiencia renal. Es importante el monitoreo y la diuresis, de la diuresis y del corazón, con control electrocardiográfico, debido a que pueden producirse arritmias y generalmente producir paros cardíacos por arritmias ventriculares especialmente. El frío también puede producir lesiones el frostbite, el sabañón, es como cuando lo que decimos piel de gallina, ¿no ven? Es el primer tipo de lesión, ¿sí? Y las lesiones por congelación ya son lesiones como si fuera una quemadura grave donde ya hay lesión vascular. Entonces los pacientes ya tienen una piel isquémica o cianótica, son mucho más graves. Los primeros en general, el tratamiento del frostbite, o sea, del primer tipo, es con restitución de calor. En cambio, en este ya es más complejo. A pesar de la restitución, pueden haber lesiones importantes. ¿Listo? Bueno, esto van a avanzar mucho mejor cuando hablen de quemaduras, pero en general hay muchas formas de poder manejar la restitución para entrada de líquidos, ¿verdad? El famoso Parkland, que es un elemento que te puede ayudar mucho en restitución de líquidos. Estas son las diferentes fórmulas, es bueno que lo sepan. El Moore, el Evans y el Brook son más en niños, el Parkland Brook modificado en adultos, ¿sí? Y en realidad lo único que difiere es los ml, kilogramo peso por superficie corporal, y el tipo de solución, ¿sí? El árbol de decisiones es en primeros auxilios, valoración del paciente. Si responde, bueno, ahí pasa. Si responde, no llame rápidamente al sistema de emergencia en posición de la víctima y abra la vía respiratoria cuando es A, si responde. ¿Ya? Mantenga abierta si la vía aérea respira, valoración determina la respiración. O sea, cada elemento, si estás respirando, pasas a B, y si estás ventilando, pasas a C. ¿Listo? Y de esa manera tus decisiones son:
Si estás con vía aérea permeable, perfecto. Pero si no, tratas de o sea, quitar la obstrucción o el elemento que esté impidiendo esa vía aérea. Si no está ventilando, inicias reanimaciones, ventiladores. Si no está con frecuencia cardíaca, inicias reanimación ELCP. ¿Sí? Bueno, estas son entidades que ustedes tal vez algún rato vean. A veces uno no sabe por dónde empezar. Cuando hablen en ATLS con el doctor Grajeda, van a ver que el ATLS, la importancia del ATLS es que primero te indica cómo realizar cada uno de los procedimientos desde el punto de vista práctico, pero también te permite decir qué es lo que vas a hacer en forma secuencial, porque a veces teniendo este tipo de pacientes tú no sabes de dónde vas a comenzar, si vas a comenzar de la herida que está sangrando en la pierna, o la herida del abdomen, o la herida de la cabeza, no sabes. Entonces la TLS te permite sistematizar la atención, especialmente cuando ustedes son sus primeros pacientes y no tienen un equipo que les colabore, es mejor que sigan ese sistema. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muchachos. Por si acaso, este tipo de lesiones está prohibido retirar los elementos o que están penetrados en cualquier cavidad, ya sea tórax, abdomen, cabeza, como ven no pueden retirar. ¿Por qué? Porque las lesiones por retiro pueden producir mayor complicación en el sitio del accidente o en el sitio del evento y no necesariamente en el hospital. Bueno, preguntas hasta aquí, chicos. ¿Se han quedado quietitos? ¿Están escuchando? Hola, hola. ¿Sí? Yamil, ¿todo bien, no? ¿Se escuchó bien? Está dormido, Yamil. Doctor, se logró oír todo. Perfecto. Entonces, estas presentaciones se los voy a publicar en el Classroom cada vez que debo. ¿Listo? Para que vayan recordándole cada vez que vean. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Mañana vamos a avanzar 2 temas porque el día de ayer no lo hice, pero hoy día estoy de turno y no puedo hacerlo mucho más tiempo porque tengo una cirugía pendiente. Entonces, mañana nos estamos viendo a las 6 de la tarde, por favor, para completar los temas. ¿Listo? Está bien, ¿Estamos de doctor. acuerdo? Bueno, chicos, vayan a descansar. Nos vemos mañana. Chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Doctor, hasta luego.